Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Contigo en la Política. Los saluda Marlo Rojas. En el programa del día de hoy tenemos mucha información y por supuesto del análisis junto a nuestros invitados porque hay varios temas que analizar y que han ocurrido a lo largo de la semana. Empezamos rápidamente el programa con nuestros titulares. Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violación de derechos durante las protestas ha generado una tensión política en el Perú. Diversas opiniones y esto además ha politizado y ha polarizado aún más la situación en nuestro país. Además, el premier Alberto Otárola sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que no se puede aceptar que se pretenda realizar una práctica injerencista. Y la canciller Ana Cecilia Gervasi informó que 150 ciudadanos venezolanos serán repatriados en un vuelo humanitario hasta su país. Y el día de mañana la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá las denuncias contra la ex premier Betsy Chávez, el expresidente Martín Vizcarra y los congresistas mochasueldos, aquellos congresistas parlamentarios que poseen malas prácticas y que no hacen nada más que de alguna manera afectar y también deslegitimar la institución del Congreso de la República. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Empezamos rápidamente en el programa. En el día de hoy tenemos mucha información. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de la alcaldesa de San Isidro sobre el uso de armas no letales. Observado la ley para que facultaba a los municipios a comprar armas no letales, ¿no? Lo cual yo he venido diciendo, no compartía esa opinión. Yo tengo la opinión que el serenazgo es una labor preventiva. El serenazgo fue creado en San Isidro, como es de conocimiento general, y su labor es preventiva. Y hay que prepararlos en medidas de prevención, en medidas de monitoreo de cámaras y en primeros auxilios. Esa es la labor que desempeña el serenazgo. Lo que sí hay que hacer un llamado al Poder Legislativo, ¿no?, y al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que reevalúen la situación de la Policía Nacional. ¿Cómo? Viendo toda la estructura salarial, capacitación, sus ambientes laborales y sobre todo dotarlos de los medios necesarios para que ellos puedan desenvolver su trabajo. Ellos son los encargados a defender el orden público. No, San Isidro va a continuar dando chalecos antibalas, pero nosotros no vamos a dar ni el bastón ni el gas pimienta. Yo le pongo un ejemplo, señorita. ¿Qué pasa? Yo soy una serena y usted es una delincuente. Yo voy a sacar mi gas pimienta, le voy a dar, ya tan solo con el hecho de que voy a sacar, usted como delincuente me va a dar un balazo o me va a meter una chaveta. ¿Por qué? El gas pimienta, el mismo estrés, la misma tensión que tienen los serenos, porque los serenos están preparados para medidas preventivas, no para mantener. Haber observado la ley para que facultaba a los municipios a comprar armas no letales, ¿no? Lo cual yo he venido diciendo, no compartía esa opinión. Yo tengo la opinión que el serenazgo es una labor preventiva. El serenazgo fue creado en San Isidro, como es de conocimiento general, y su labor es preventiva. Y hay que prepararlos en medidas de prevención, en medidas de monitoreo de cámaras y en primeros auxilios. Esa es la labor que desempeña el serenazgo. Lo que sí hay que hacer un llamado al Poder Legislativo, ¿no?, y al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que reevalúen la situación de la Policía Nacional. ¿Cómo? Viendo toda la estructura salarial, capacitación, sus ambientes laborales y sobre todo dotarlos de los medios necesarios para que ellos puedan desenvolver su trabajo. Ellos son los encargados a defender el orden público. No, San Isidro va a continuar dando chalecos antibalas, pero nosotros no vamos a dar ni el bastón ni el gas pimienta. Yo le pongo un ejemplo, señorita. ¿Qué pasa? Yo soy una serena y usted es una delincuente. Yo voy a sacar mi gas pimienta, le voy a dar, ya tan solo con el hecho de que voy a sacar,
usted como delincuente me va a dar un balazo o me va a meter una chaveta. ¿Por qué? El gas pimienta, el mismo estrés, la misma tensión que tienen los serenos, porque los serenos están preparados para medidas preventivas, no para mantener el gas pimienta. Saludo al Poder Ejecutivo. Bueno, y precisamente teníamos allí a la alcaldesa del distrito de San Isidro, que se mostraba en contra de ciertos implementos de armas no letales porque podrían devenir precisamente en casos de abuso de autoridad o en hechos que podrían también perjudicar a la institución del serenazgo. Vamos ahora con otra información. El Ministerio de Salud ha advertido sobre un posible brote de dengue. Veamos. Bueno, y a continuación vamos a ver un programa de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano que realizó precisamente una intervención en distintas calles y avenidas de la ciudad de Lima para combatir la informalidad, precisamente esa que muchas veces se posiciona a través de los taxis colectivos, las scooters piratas, las combis piratas, pero vamos a ver a continuación las imágenes de lo que fue esta fiscalización. Señora, por favor, el caballero en medio, su nombre, los pedidos son familiares, ¿cierto? Para que puedan mostrar su documento. Usuario de la tienda del vehículo. Vamos a ver si ya estuvo perfecto. No te libre, vete. Pero ya pones ya dos años. O sea, si los es una falta muy grave en tránsito. O sea, que si los tránsito. Está haciendo taxi. Ya. Activo. Ahora tiene que bajar, por favor. Listo. ¿Dónde lo tengo?
Cuidado que te ven y te empiezan a tirar piedras, mami. ¿Ves? Estamos en el marco del programa Pasajero Seguro, que busca una acción coordinada entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano y la Policía para erradicar la informalidad en los principales corredores y también luchar contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, recuperar el espacio público, brindarle un espacio seguro a todos nuestros pasajeros. Inicia en el tramo de la Arequipa, pero se extiende a todos los corredores de Lima. El objetivo es mostrar una acción de control coordinada, en conjunta, no solamente con las autoridades mencionadas, sino también con los distritos, para mostrar una fuerza que erradique la informalidad de manera que se pueda promover el transporte masivo. En lo que va del año dato he realizado más de 7.300 intervenciones operativos, de los cuales el 50% están relacionados a informalidad puntualmente. ATU tiene 432 fiscalizadores para todo Lima y Callao y con ello realiza más de 80 operativos diarios. Nuestra acción de control es permanente. Sin embargo, estamos fortaleciendo esta acción de control en conjunto con la policía, con la Municipalidad de Lima, a través de sus serenazgos, a través del SAT y los distritos también en lo que corresponde a su jurisdicción. Cuando se interviene un vehículo, primero hay una investigación previa del caso, segundo, se realiza la verificación de los documentos, porque en la investigación previa del caso no. Bueno, teníamos allí parte de lo que fue la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano recorriendo calles y avenidas de la ciudad de Lima para combatir el transporte informal. A esta hora tenemos que enlazarnos rápidamente con la congresista de la República, Margot Palacios. Bienvenida al programa. Sí, vamos a tratar de conectarnos rápidamente con la congresista porque hay varios temas de los cuales tocar y hablar con los parlamentarios. Se ha conocido acerca de este bono de 9.900 soles que la mesa directiva ha aprobado para los trabajadores del Parlamento y que ha llamado la atención y que ha generado además la indignación en parte de la población. Tenemos ya a la congresista Margot Palacios en la línea. Bienvenida. Sí, ¿y cómo están? Muy buenas tardes y agradecida por esta invitación. Pero antes de poder responder a tu pregunta, quisiera también pronunciarme en relación a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe contundente frente a las graves violaciones de los derechos humanos que se produjeron en las últimas movilizaciones que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, en donde este informe ha sido concluyente y ha tomado como fuente informes de la Defensoría del Pueblo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía, entre otros, en donde señala posibles ejecuciones extrajudiciales, caso concreto en mi región Ayacucho, donde pues vimos en un día murieron 10 ayacuchanos disparados, quemarropa por militares, y eso también nos tiene que llevar a alzar la voz y exigir la justicia correspondiente, porque no va a haber ningún consenso, ninguna paz, ningún diálogo, si es que primeramente no se logra la justicia para los deudos, para los huérfanos, para los padres, madres, hijos que han quedado hoy día en total desamparo. No podemos permitir que nadie, ni un gobierno, ni un régimen pueda violar los derechos como se ha violado durante los últimos meses aquí en el Perú, en Ayacucho, en Apurímac, en Puno, en Arequipa, en Madre de Dios y en otras regiones donde hemos visto cómo ha sido la represión brutal, letal de las fuerzas policiales y militares. Bien, en relación a tu pregunta... Sí, justamente al respecto sería interesante conocer también su opinión
de esta aparición de su colega, además, Isabel Cortés, que participó en una actividad en Palacio de Gobierno, se abrazó con la presidenta Dina Boluarte, la felicitó, sonrieron juntas para la fotografía, después de que en los últimos meses Isabel Cortés estuvo criticando constantemente a la presidenta Boluarte por la represión que tuvo el gobierno durante las protestas. Mira, yo respeto la decisión que haya tomado ella, seguramente ha sido una decisión que lo ha evaluado, lo ha analizado, no solamente en un tema, en este caso, profesional o como congresista de la República, sino también en un tema político, porque cada acción, porque cada gesto comunica y dice algo. Yo respeto la decisión que haya tomado, pero sí no creo que haya sido la más adecuada, y como usted lo ha señalado, ella ha tenido una posición, como creo que todo ciudadano peruano, defensor de los derechos humanos, defensor de la democracia, ha alzado su voz en contra de la represión brutal de este régimen y asimismo también de la forma como nuestras instituciones prácticamente se vienen alineándose a que este régimen continúe con este tipo de abusos, de arbitrariedades en contra de un pueblo que en su momento salió a las calles, pero para que no continúen saliendo, pues sacaron a los militares, a los policías y a disparo, atemorizaron al pueblo para que no puedan continuar ejerciendo un derecho constitucional, porque es todavía un derecho constitucional en el Perú, el tema de movilizarse, salir a las calles y también alzar su voz, si no, no estaríamos siendo un país democrático. Justo, entre las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está que hubo violaciones de los derechos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. ¿De quién es o de quiénes son precisamente, quiénes son los responsables de que muchos ciudadanos que salieron a ejercer su derecho a la legítima protesta fallecieran? Lo que este régimen ha hecho es causar terror para que el pueblo no salga a movilizarse, porque si salías a movilizarte te disparaban, como lo ocurrió en Ayacucho, como lo ocurrió en Apurímac, en Puno y otras regiones del sur de nuestro país. ¿Qué no lo hicieron? Hay peritajes en el cual señalan que las armas con las que fueron disparados estos que se movilizaban, estos peruanos y peruanas, pertenecen a las Fuerzas Armadas, tanto policiales y militares. Son armamento que el Estado peruano compra del exterior y que se utiliza aquí en la policía y los militares. ¿Qué prueba más contundente puede ser esa? Que el peritaje diga, son balas, son armas que corresponden, que pertenecen a los militares y a la policía en el Perú. Pero hay que también determinar el alto mando quien ha dado las órdenes. No hay que olvidar que esta señora Dina Boluarte es la jefa suprema de, en este caso, las Fuerzas Armadas, y es claro y evidente que ella es quien habría dado las órdenes a sus ministros, tanto de Defensa e Interior, y estos a sus subalternos, porque hay que recordar que en la jerarquía de los mandos militares, pues se respetan las jerarquías. Nadie, el subalterno no va a tomar una decisión por iniciativa y va a salir a las calles, y ahí están los videos, y como he señalado, eso no lo van a poder borrar ni un ministro, ni un congresista, ni la fiscal de la nación, ni una presidenta o ni un presidente. Las pruebas están ahí y esas no van a poder desaparecerlas. Entonces, aquí hubo alguien que ordenó y a esa orden hubo otro que hizo caso y disparó al pueblo peruano. Correcto, bueno, hablábamos un poco acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las conclusiones a las cuales ha llegado. Ahora, ha habido también un rol fundamental del Congreso de la República que ha dinamitado prácticamente también la legitimidad de esta institución, mejor dicho, de los congresistas respectivamente. Muchos de sus colegas han sido denunciados por recortar el sueldo a sus trabajadores, otros tienen sentencias, incluso también denuncias por agresión sexual, violencia contra la mujer, y ahora último se ha visto que la mesa directiva del Congreso aprobó este bono de 9.900 soles
por el Día del Trabajador exclusivamente para los trabajadores del Parlamento. ¿Le parece esto oportuno? ¿Le parece que es un mensaje adecuado a la población en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo? Mira, en el caso concreto de este bono, como tú lo has dicho, ha sido la mesa directiva. Yo desconocía también, yo me enteré por los medios de comunicación. Eso también habla de la poquísima comunicación que tiene la mesa directiva con el resto de los congresistas de la República. Qué mal que nos hayamos enterado que se había aprobado, en este caso, este bono, que entiendo que también el sindicato ha estado buscando no de ahora, sino de hace tiempo y que les habría dado, pero creo que no es el momento oportuno frente a una crisis económica también en la cual estamos viviendo. Correcto, bueno, agradecerle a usted, congresista, por estar con nosotros. Le extendemos la invitación para la próxima semana. Vamos a coordinar previamente con la producción y con también su personal de prensa para ver si es que podemos coordinar en los tiempos, en los horarios sobre todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Perfecto, vamos a escuchar a continuación parte de lo que han sido las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el rol que ha tenido el gobierno durante las protestas. Y lamento que me tengan tanta cólera ahora, y no sé por qué, porque yo lo único que hice como parte de la fórmula presidencial al darse el golpe de Estado y cuando las instituciones se ponen de pie para recuperar el Estado de Derecho, lo que yo hice fue asumir la presidencia de la República en esa asunción constitucional. Entonces yo trasladaría la pregunta de usted a los señores del Congreso de izquierda o extrema izquierda. ¿Acaso porque soy mujer y vengo del Ande, como a muchos de ustedes, me tienen cólera, me tienen rabia, me tienen envidia, por la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer? Bueno, y a continuación escuchemos lo que respondió la congresista Patricia Chirinos respecto a este bono de 9.900 soles, un bono extraordinario que aprobó la mesa directiva del Congreso para festejar el Día de los Trabajadores exclusivamente a las personas que laboran en el Parlamento. Evidentemente cuestiona al Perú que hubo una masacre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, vi el mensaje a la nación que había enviado la señora Dina Boluarte, la presidenta, y la verdad me pareció un poco tibio el tema. Creo que justamente voy a presentar, estamos haciendo con mi despacho una moción para que este bono, que me parece que ya se ha entregado de 9.000 y pico de soles a todos los asesores del Congreso y técnicos, pueda ser devuelto al gobierno, devuelto al Tesoro Público, porque estoy en contra. Creo que este bono no se ha debido dar, sobre todo en las circunstancias que estamos en el Perú ahora, con todo lo que ha pasado de los damnificados de Piura, de Tumbes, de Lambayeque. Creo que es un pésimo momento y no estamos hablando de un bono de 500 soles o 600 soles, que al final también es una ayuda para la gente más humilde, sino estamos hablando de un bono nada más y nada menos que de 9.000 soles. Entonces, estoy en contra, no me parece acertada la decisión de la mesa directiva. Por el tema de los congresistas que recortan el sueldo. Bueno, y sin lugar a dudas, las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado diversas reacciones. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del congresista de la República, Jorge Montoya. Pidió pues este informe de la Corte, pero también queremos saber el tema de los inmigrantes. Aparentemente se van a expulsar a 50, 100 de nacionalidad venezolana que están de manera ilegal. ¿Eso es basta para la gran cantidad de inmigrantes que tenemos? No, con relación al primer punto, la respuesta del gobierno ha sido una respuesta diplomática, ¿no? Hay que ser, creo que, estos más radicales. Ese informe es un informe que distorsiona la realidad que vivió el país durante ese periodo. Y esa distorsión afecta a la imagen del Perú en el ámbito internacional. Tenemos que rechazarlo tajantemente. Nosotros, el país está haciendo las investigaciones del caso
La Fiscalía tiene la responsabilidad de determinar quiénes son los culpables y tiene que apurarse en su trabajo, eso es todo. Y cuando termine ese trabajo la Fiscalía podemos ser contundentes en la respuesta y dar por terminado el tema. Con relación a los migrantes... Bueno, sin lugar a dudas, este informe ha generado más polarización. Hay personas desde la población que están totalmente divididas en cuanto a las opiniones y también los políticos, los congresistas, los ministros han tenido opiniones diversas respecto a las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que ha advertido es que hubo un problema respecto a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando salieron a protestar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que hubo violaciones de los derechos durante las largas jornadas de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que como recordarán fueron meses tras meses, no fueron solamente unas semanas. Precisamente a continuación vamos a escuchar declaraciones de la congresista Norma Yarro. ¿Cómo ve usted este informe que cuestiona? Hablamos de la CIDH al gobierno de la señora Dina Boluarte y también la solución, ¿cuál sería para el tema de los inmigrantes? Bueno, el tema del informe que ha presentado la CIDH, realmente yo lo dije ayer también en un programa de radio, o sea, no tiene ningún tipo de importancia y así lo voy a catalogar. Es un informe que realmente es totalmente sesgado, ¿no? Habla de los problemas sobre una movilización en el Perú. Lo que hubo acá fue un gobierno golpista, un presidente golpista, se mataron policías, se mataron miembros del ejército, hubieron personas que asusaron y realmente muy pocas líneas se le dedica a todo lo que pasó en nuestra Policía Nacional en Perú. Así que para mí, yo soy una de las convencidas que deberíamos salirnos de todos estos tratados. Es momento de que el Perú tome acciones. Uno, por el momento tan crítico que estamos viviendo en el tema de la delincuencia, y dos, porque realmente este informe, cuando lo leí, realmente es una burla. Pero lo vamos a tomar como tal, un informe que tiene que pasar al archivo, pero sí a la memoria, que tenemos miembros dentro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no velan por los... Bueno, es momento de hacer una breve pausa, pero de regresar continuamos con más información aquí en Contigo en la Política. En Anticresis Perú brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista.
Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores points de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde el Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 980-269. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas anota bien, Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Presidente sucio, asqueroso, terrorista. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. Continuamos aquí en el programa Contigo en la Política, en vivo a través de todas las redes sociales y también a través de la señal de nuestros cable operadores. Llegamos a todas las regiones del Perú.
Vamos con la siguiente información porque la presidenta Dina Boluarte, a través de una conferencia de prensa, criticó precisamente y también respondió sobre las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Ella, luego de revisar y analizar el Consejo, informó, sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta afirmó que nuestro país respeta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales son los pilares fundamentales de todo sistema democrático. Sin embargo, negó que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en los últimos meses se haya producido ejecuciones extrajudiciales y una masacre, tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento presentado. Lo que dijo Dina Boluarte es que, de alguna manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo bien en haber sido concluyente y condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y también el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Sin embargo, rechazó de que ella o sus ministros hayan perpetrado una masacre contra los ciudadanos que salieron a protestar, pero lo que hemos visto es que ocurrió una fuerte represión a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses, cuando cientos de peruanos y peruanas salieron de sus casas, salieron de sus regiones, de muchas partes, se trasladaron también a muchas partes para poder alzar su voz de protesta contra el gobierno y también el Congreso de la República. Ya sabemos cómo desencadenó todo esto en un trágico saldo de muertes. Quien también se pronunció respecto a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vamos a ver a continuación lo que dijo. Ella se pronunció a través de la cuenta oficial de Twitter y sobre la conclusión del informe de la CIDH, donde señala que se registraron graves violaciones de derechos humanos durante las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 contra el gobierno de Dina Boluarte. Dijo que son respetuosos del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de las normas internacionales. Según la fiscal de la Nación, se ha venido comunicando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de todas las acciones y decisiones a fin de fortalecer las investigaciones sobre violación de derechos humanos. Además, la fiscal de la Nación agregó que trabajarán sobre las recomendaciones que hizo este importante órgano internacional. Como se sabe, en las conclusiones de esta importante comisión, un documento que consta de más de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos. Además, se instó al gobierno y a las autoridades a respetar la legítima protesta de los ciudadanos y ciudadanas de el Perú. Y una sala del Poder Judicial confirmó precisamente la prisión preventiva contra una camarada que es vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso. Tenemos la información, vamos a verlo a continuación. ¿De quién se trata? Ustedes la están viendo en pantalla. Es nada más y nada menos que camarada Cusi, quien ahora va a tener que cumplir prisión preventiva por el delito de terrorismo. La Corte Superior Nacional de Justicia confirmó hoy que Rocío Leandro, alias camarada Cusi, seguirá cumpliendo 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. No obstante, ratificó la resolución de primera instancia contra Leandro Melgar, Alex Gómez Falcón, Piero Giles Gamboa y Estefanía Alanya Chumbes. Con respecto a los investigados Alejandro Manay Pilca y Fernando Quinto Cuba, se revocó la solicitud de prisión preventiva y se declaró su inmediata libertad. Hay que recordar que la captura precisamente fue en el 12 de enero junto a otros miembros del Frente de Defensa, FREDEPA, por la Policía Nacional y el Ministerio Público. ¿Cómo es que ocurre precisamente la intervención, la captura de la camarada Cusi? Hay que recordar que ella estaba en una casa en Ayacucho, en Huamanga, cuando estaba siendo precisamente acompañada por la vicepresidenta del FREDEPA, esta organización que es bastante cuestionada además,
y el secretario de dicha organización, que se llama Alejandro Manay Pillaca. Desde entonces, la policía ha venido realizando todas las diligencias y hoy, y en la actualidad, esta mujer conocida como la camarada Cusi permanece en prisión preventiva. Pero en este informe de 113 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de concluir que hubo graves violaciones a los derechos durante las protestas contra el gobierno, también brindó recomendaciones para que el Estado pueda garantizar el derecho a la legítima protesta. Vamos a ver a continuación, porque esto ha sido un tema bastante polémico que ha generado sobre todo polarización en varios sectores de la política. Hay muchos congresistas que, como hemos visto en los últimos días, han reaccionado, han tuiteado, han declarado contra este organismo internacional y además han decidido no reconocer este informe. Sin embargo, hay gran parte también de especialistas que han saludado este informe, que lo que dice es que el gobierno no actuó de manera correcta durante las protestas y que por eso se produjo las muertes. Por eso es que lamentablemente muchas personas fallecieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, con la Policía Nacional del Perú y también con el Ministerio de Defensa, mejor dicho, con las Fuerzas Armadas. Y la crisis migratoria se agudiza en la frontera entre Perú y Chile. Precisamente la canciller Cecilia Gervasi ha informado que van a mandar en un vuelo humanitario a más de 100 ciudadanos extranjeros para que puedan ser repatriados hasta Venezuela. Vemos estas imágenes, vemos esta fotografía que relata muy bien esta odisea que ha pasado, que han tenido que pasar decenas de ciudadanos extranjeros, entre colombianos, venezolanos y haitianos en la frontera entre Perú y Chile. Una responsabilidad de dos países que no han sabido de alguna manera comunicarse de manera integrada para poder dar una solución lo más rápido posible a estas personas, que lamentablemente están en una situación de crisis también. Y esto ha provocado enfrentamientos contra la policía. Hemos visto muchos inmigrantes intentando ingresar de manera ilegal, corriendo, empujando a la policía, y esto también mella un poco la autoridad de nuestro país y sobre todo en las fronteras. Bueno, según lo que me informa, ya a esta hora vamos a enlazarnos rápidamente con el exministro del Interior, Walter Albán. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? En primer lugar, preguntarle por la situación que, como hemos visto y de la cual hemos estado hablando además hace unos segundos, se ha incrementado en los últimos días el tema de la crisis migratoria, que ha salido a relucir aún más con lo que está ocurriendo ahora en la frontera entre Perú y Chile. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál considera que ha sido también el rol que ha tenido el gobierno para responder a esta situación tan importante? Bueno, hay varias cosas que se vinculan a esta lamentable situación, ¿no es verdad? Pero lo que estamos viendo ahora es consecuencia más bien de todo lo que no se ha hecho en el pasado. Entonces, claro, pretender resolver los problemas cuando estos, podríamos decirlo gráficamente, ya están reventando, no es la mejor manera de poder afrontarlos y mucho menos de encontrar soluciones duraderas. Creo que ante la crisis que se ha producido, tanto los gobiernos de Chile y Perú en este caso, pero también otros países vecinos a Venezuela y que han recibido una importante migración, sobre todo venezolana, tendrían pues que de alguna manera hacer un esfuerzo por encontrar soluciones creativas y de colaboración que tengan muy presente que lo principal es defender la vida, los derechos humanos de las personas. No hay nada peor que pretender solucionar esta situación que crea tensiones al interior de cada país, ¿no es cierto?, que dejarse llevar por aquellas arengas en torno a pretender señalar como chivos expiatorios a esta población migrante, como que fueran culpables de todos los males que nos puedan aquejar, como si no supiéramos que estos problemas existen desde mucho tiempo atrás y que en gran medida
se distorsionan cuando se quieren utilizar políticamente o por algún otro tipo de interés. Correcto, lo que usted dice es importante porque, por supuesto, problemas de delincuencia, entre otros, hemos tenido ya desde hace varios años atrás. Lo importante es que hayan políticas públicas integradas, articuladas, que puedan darle una solución a estas personas y también ejercer mayor control migratorio en la frontera. Sin embargo, lo que hemos visto es una situación realmente grave, peculiar, muy particular, y esto ha generado también una tensión entre Chile y Perú, entre las cancillerías. Ahora, hay un vuelo ya de repatriación para estas personas para ser trasladadas hasta Venezuela, pero ¿qué es lo que se debe hacer con miras al futuro, señor Albán? Bueno, reconocer que este es un problema que no se va a resolver en lo inmediato, va a continuar el que se haya podido repatriar a un número menor en realidad respecto a toda la población migrante de origen venezolano, no nos va a colocar cerca de una solución. En consecuencia, creo que es fundamental entender la situación de estas personas, muchas de ellas indocumentadas, no por su falta de, digamos, responsabilidad o diligencia, sino porque el propio gobierno venezolano, el Estado venezolano, no ha cumplido con darles esta documentación. ¿Cómo no se pueden pensar en mecanismos para darles documentación transitoria, para, por ejemplo, hacer el empadronamiento y que Chile por un lado y Perú por otro, en este caso respecto a quienes ya están en nuestro territorio, pues puedan ver la manera de tratar de atender su situación y buscar que haya mayor solidaridad con ellos y por lo menos programas, ¿no?, que en el mediano y en el largo plazo les puedan facilitar insertarse cuando menos temporalmente en cada país. Creo que hay mucho que se pudiera hacer si hubiera buena voluntad y la forma de afrontar el problema sin pretender, digamos, ponerse de perfil al mismo, sin pretender caer en este facilismo de señalar a esta gente como que fuera sospechosa de que todos son delincuentes y como que no merecen ningún tipo de consideración. Lamentablemente esto es lo que se ha producido en el Perú y en muchos otros lugares y creo que hay que poner freno a esta situación. Yo quisiera recordar solamente que muchos años atrás, cuando tenía a cargo la Defensoría del Pueblo, me tocó visitar Bolivia y sobre todo algunas ciudades como La Paz, por supuesto, principalmente porque había en ese momento una campaña muy fuerte xenofóbica contra ciudadanos y ciudadanas peruanos. Creo que en ese momento la cosa llegó incluso a un punto alarmante cuando fue quemado vivo una persona que había sido privada de su libertad en una comisaría en Bolivia. Lo que encontré en Bolivia, y gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo boliviana, fue posible atender por lo menos en parte la situación y convocar a las autoridades peruanas para ver cómo de alguna manera proteger a nuestros compatriotas. Fue que se había desatado una campaña que en mucho tenía que ver con autoridades de aquel entonces en ese país y con medios de comunicación en ese país que transmitían la falsa percepción de que todo delincuente, y sobre todo si habría delincuencia y violencia, tenía origen en peruanos o peruanos. Eso era mentira, pero durante mucho tiempo caló y muchos trataron de sacar provecho de eso y afectaron, como dije, en ocasiones hasta la vida de compatriotas. Ojalá que esto no ocurra o no se repita en situaciones como las que estamos viviendo ahora en el Perú. Sí, bueno, y eso se ve reflejado también en la percepción que muchas veces tienen los ciudadanos respecto a la comunidad venezolana en nuestro país, que es bastante también lamentable porque esto fomenta la xenofobia y trae consigo otros problemas más. Hablemos un poco de la seguridad ciudadana, ya dejando de lado un poco también la crisis migratoria. Hemos visto, se ha debatido en el Congreso de la República, finalmente se aprobó el tema del uso de armas no letales para los miembros del serenazgo. ¿Qué tan viable es que los serenos porten este tipo de artefactos, las armas no letales, y qué podría provocar esto? Bueno, para comenzar, hay quienes con toda razón cuestionan esto de lo que se califica gruesamente como armas no letales. Depende de las circunstancias y del tipo de arma en concreto para que más bien se pueda decir que son menos letales que otras, ¿no? Pero siempre pueden causar pérdida de vidas o lesiones graves a la integridad de personas. Hay muchas cosas que no se están enfocando adecuadamente. Por ejemplo,
¿Cuál es la procedencia de los serenos en el país, ¿no? En las distintas municipalidades? En varias ocasiones, en años anteriores, se pudo llegar a identificar que no era gente seleccionada adecuadamente. Si hoy día los partidos políticos nos colocan en el Congreso a gente con, digamos, los malos antecedentes que después podemos conocer, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar de municipios y sobre todo de la gran parte de los municipios que carecen de todo tipo de recursos para procesos de selección adecuado, procesos de preparación que puedan calificar a estas personas para poder actuar eficientemente, aún sin tener la responsabilidad de tener que asumir también tareas de seguridad ciudadana? Yo creo que eso es muy grave. Tenemos problemas muy serios con la institución más importante para atender este problema, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional, que hoy día debe estar absolutamente, ¿no?, afectada por falta de liderazgo, por falta de mística, porque es una institución que ha sido atropellada en mil formas, y ya lo hemos visto por diferentes cuestiones de índole político, ha estado penetrada y sigue penetrada por un problema de corrupción enorme, tiene carencias de todo tipo, sobre todo de orden logístico, de equipos, de movilidad, de instalaciones, comunicaciones. Bueno, si no se atiende todo eso, y eso toma tiempo, eso requiere planificación, eso requiere trabajar con seriedad, entonces no pretendamos que porque le vamos a dar a algunos serenos, ¿no?, estas armas que se quieren calificar como no letales, vamos a dar un paso en favor de reducir la inseguridad ciudadana. Eso es pretender tomar, ¿no?, el rábano por las hojas, y creo que también jugar de alguna manera demagógicamente, ¿no? Correcto. Y por lo que también hemos visto que muchas veces estos miembros del serenazgo no pasan realmente por un exhaustivo proceso de calificación, no pasan selección, por realmente. Sí. Selección primero y calificación después, ¿no? Hay antecedentes muy preocupantes de cómo se ha trabajado en estos términos, y yo no creo que esto haya sido superado, pues menos vamos a poder hacerlo a propósito ya de implementar estas nuevas medidas que tienen mucho de efecto, o más bien de impacto efectista, pero muy poco de contenido real respecto al problema al que hay que hacer frente, ¿no? Correcto. Bueno, pasando un poco al tema del cual hemos estado hablando más temprano, también sería importante conversar con usted, que es un especialista y tiene bastante experiencia además, señor Albán, sobre las conclusiones a las cuales ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que hubo una violación de los derechos durante las protestas contra el gobierno en estos últimos 3 meses. Sí, yo creo que, a ver, en el Perú hemos muy rápido puesto como que esta fuera una noticia o se hubieran producido hechos mucho tiempo atrás, como si fuera un asunto que ya está superado, y no hay nada de eso. Es muy preocupante que como sociedad, como conjunto en el Perú, y yo diría sobre todo en Lima, ¿no es cierto?, se haya pasado por alto lo profundamente grave y muy negativo para lo que implica las reservas éticas de este país, que se puedan haber producido las decenas de muertes en las circunstancias que todos hemos podido conocer, y que sobre esto no haya responsables, no haya mayormente ningún tipo de reflexión seria, y tengan que venir instituciones de fuera, como ha sido primero Amnistía Internacional, después Human Rights, ahora la Comisión Interamericana, que como ya bien se ha señalado no es pues una ONG ni una institución privada, es una institución que forma parte del sistema interamericano, es decir, de los propios estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Es lo que le da la connotación más importante. Y creo que el informe, lo primero que habría que destacar es que hay que diferenciar dos cuestiones. La primera es, sí afirma tajantemente que se han producido violaciones graves a los derechos humanos en el Perú, en circunstancias de toda la protesta que se produjo a partir del 7 de diciembre pasado. Lo que está en condicional, lo que se dice que podría haber ocurrido, ya tiene que ver con la determinación de las responsabilidades y con el avance de investigaciones que están pendientes, pero que como sabemos también tienen un altísimo riesgo en el Perú, porque como lo ha dicho muy bien en el informe de la Comisión Interamericana, las investigaciones que se lleven a cabo tienen que estar realizadas con el máximo de garantías, tienen que ser llevadas adelante, por ejemplo, por las fiscalías de derechos humanos, que tengan que estar
digamos, contando con los recursos necesarios para poder realizar una tarea eficiente. Y a estas alturas ya sabemos que esto no está ocurriendo. No solo no han sido fortalecidas las Fiscalías de Derechos Humanos, han tomado una medida absurda en el Ministerio Público, la actual fiscal de la Nación, que como sabemos para muchos, yo me incluyo entre ellos, no guarda ninguna garantía ni le tenemos ningún tipo de crédito. Esta señora lo que ha hecho es trasladar las investigaciones a Lima, cuando todos sabemos que una investigación de esta naturaleza sobre todo tiene que realizarse en el lugar de los hechos. De lo contrario se pierde mucho de la información que es necesario que se pueda captar, que se pueda conocer y que se pueda profundizar. Nada de esto va a ocurrir si todo se traslada a Lima, y además esto es puesto bajo la conducción de una persona que no tiene ninguna experiencia en investigaciones de este tipo. Es lo que ha hecho el Ministerio Público. Bajo estas condiciones, la Comisión Interamericana y en su momento otras instancias del sistema y de la Organización de Estados Americanos no van a aceptar bajo ninguna circunstancia que la actuación del gobierno peruano haya sido una actuación respetuosa de estas recomendaciones, de estas orientaciones, ¿no? Yo creo que habrá que estar vigilantes y ojalá que algunas medidas se puedan rectificar, pero la verdad, tal como se vienen portando y la manera como niegan o pretenden continuar negando estos hechos que son a estas alturas incontrastables, imposibles de poder esconder, ¿no es cierto? No creo que haya manera de esperar de que se produzca una rectificación que por lo menos nos garantice resultados óptimos, o sea, resultados que den con la verdad y que permitan que haya justicia y que no permitan que haya impunidad. Correcto. Si hablamos de responsabilidades, ¿qué nombre se les viene primero a usted en la cabeza, ¿no?, respecto a la responsabilidad política de estas muertes durante las protestas? Sin duda la señora Dina Boluarte. A ver, distingamos una cuestión. Cuando ella asume la presidencia de la República, hubo quienes pretendieron cuestionar la legitimidad de su designación, pero ciertamente muchos hemos aceptado desde el primer momento que era lo que procedía constitucionalmente. La señora Dina Boluarte, cuando se conocieron las primeras muertes por estas protestas y ya habían indicios de que en varios casos por lo menos se trataba de excesos, de abusos, de un uso desproporcionado de la fuerza, pudo tomar medidas inmediatas para poner coto a eso y debió señalar quiénes eran no solo los responsables, digamos que tendrían que haber sido, por supuesto, en base a investigaciones señalados inmediatos de estos hechos, sino también quiénes eran los responsables políticos. Ella debió cambiar a todo el gabinete en ese momento. Lejos de haber procedido de esa manera, lo que hizo fue dar un discurso negacionista, pretendiendo de que todo era producto de los propios manifestantes, de que supuestamente todo estaba manejado por grupos violentistas. Todos pudimos escuchar que desde los primeros días hablaba de supuestas organizaciones que provenían de Bolivia, de armas hechizas, de los ponchos rojos, ¿no es verdad? Nunca hubo un reconocimiento a que se había producido una situación muy grave, porque lamentablemente, por lo menos en parte, la reacción de nuestras fuerzas armadas y de la Policía Nacional transgredió los reglamentos que se han previsto para el uso de la fuerza y sobre todo el uso de armas letales en circunstancias en las cuales hay grave alteración del orden, que es lo que está ocurriendo. Lejos de hacer un reconocimiento, ha habido un apañamiento de todo lo ocurrido. Si no son por estos informes internacionales, acá no hay voces más allá de la propia sociedad civil y de algún periodismo que trata de hacer una investigación muy esforzada porque no cuenta con todos los recursos. Más allá de eso, se ha querido más bien esconder esta situación y pretender que no tiene mayor significación. Esto no es verdad. Esto tiene al Perú en vilo y hay que entender que este gobierno y este Congreso, que están prácticamente de la mano en toda esta situación, penden de un hilo. No se dan cuenta que están realmente en una situación de absoluta fragilidad, pero lo que es más grave, están generando condiciones para que en este país la reacción social pueda ser mucho más fuerte y difícil de canalizar más adelante. Yo creo que estamos a tiempo todavía de cambiar las cosas, pero se requiere que los sectores que hasta el día de hoy permanecen más callados o inactivos, pero que estoy seguro que tienen una opinión crítica sobre lo que viene ocurriendo, se organicen y actúen
para buscar una salida que pueda ser efectivamente la unidad de todos los sectores de peruanos dispuestos a rescatar al país de tanta infamia, de tanto mal manejo, de tanto sinvergüenza, en buena cuenta, que no hacen otra cosa que jugar por sus propios intereses y se esconden en discursos políticos de izquierda o de derecha. Pero la verdad es que no hay ningún tipo de compromiso ni convicción de tipo ideológico o programático. Lo que tienen son intereses y muchas veces ligados a organizaciones criminales o incluso actividad ilícita muy rentable. Correcto, sí. Bueno, agradecerle al doctor Walter Albán, exministro del Interior, por estar con nosotros aquí en el programa, en esta ocasión analizando varios temas de la coyuntura nacional. Le extendemos también la invitación para una próxima edición aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas tardes. Perfecto, bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Hay que agradecerle, por supuesto, a usted por la sintonía y recuerda que puede continuar siempre enviándonos sus reportes, sus opiniones, sus denuncias a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Contigo TV, en Instagram como contigotv.pe, en TikTok como contigotv.pe y en YouTube como Contigo TV. Además, estamos constantemente en vivo por todos nuestros cable operadores en todas las regiones del país. Allí lo tenemos: Econocable, Canal 30, Cable Más 713, Win TV 32 y Cable Perú 37.6. Los acompañó Marlo Rojas. Nos vemos en una próxima oportunidad.